Un enorme gusto tener esta comunicación vía Skype con Mariana Gómez del Campo, senadora del Partido de Acción Nacional. Senadora, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a Alejandro. Muchísimas gracias. A ver, ¿cómo entender el papel de la mujer? Lo he platicado mucho con nuestra audiencia. A lo largo de los últimos meses, muchos meses, hemos venido hablando de la mujer violentada, golpeada, con problemas de desigualdad. Y viene el confinamiento por la pandemia del COVID-19. ¿Cómo entender ese papel? ¿Ha cambiado, ha mejorado, ha empeorado? Primero vale la pena señalar que tristemente ha aumentado la violencia contra las mujeres. Si se revisa la estadística del mes de febrero, del mes de marzo, es claro que va en aumento. Las líneas de teléfono para pedir auxilio, para ayudar a las mujeres pidiendo auxilio. ¿Por qué? Porque están viviendo violencia familiar, han aumentado en más de un 30%. Esa es la realidad de nuestro país, pero no es excepción México, Paco. Quiero decirte que ocurre también en otros países del mundo. Está el caso de Colombia, Bolivia, Chile, Perú, Argentina. Pensando en los países de la región, también en este confinamiento se han aumentado los números. Entonces, hay que preguntarnos qué es lo que está pasando. Es un tema que llevamos denunciando ya mucho tiempo y tristemente con este confinamiento, insisto, con esta cuarentena, con el estrés y muchos otros elementos, la mujer está sufriendo violencia, pero ojo, no tienen a dónde ir y esa es una realidad. Ya hay algunas instituciones que ayudan a muchas mujeres a que salgan de esta violencia, pero se tiene muy poca información, Paco. Yo he tratado de tener encuentros con mujeres que se han dedicado a estudiar este fenómeno desde hace muchos años y tenemos el caso concreto de México, en donde la 4T decidió quitarle el recurso a los refugios de nuestro país. Los refugios, ¿para qué servían? Para atender a todas aquellas mujeres que sufrían violencia, que no tenían a dónde ir y encontraran en el refugio ese espacio, ese lugar en el que se les cuidara temporalmente. Hoy no tienen a dónde ir, Paco. Imagínate si en un momento normal, fuera de pandemia, no tienen a dónde ir. Ahora, Claro. pensando en la pandemia, las cosas se ponen todavía aún peor para las mujeres. Pero Mariana, perdón Alejandro, pero Mariana, no ha aumentado la violencia contra la mujer, o al menos eso es lo que dice el presidente. Bueno, eso dijo el presidente. Es que se corta la parte final, Paco, pero eso dijo el presidente. Lo que sí te quiero decir es que las cifras de su gobierno dicen otra cosa totalmente distinta, empezando por su secretaria de Gobernación. A mí me resulta increíble que el presidente trate de manipular las estadísticas, ¿no? En una conferencia mañanera, como si no hubiera violencia hacia la mujer, cuando su mismísima secretaria de Gobernación fue la que dio a conocer las cifras de violencia contra la mujer. Y ojo, no es un tema de México, como dije hace un momento. A nivel internacional, 1 de cada 5 vive una forma de violencia, ya sea física o sexual, y estos son datos de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, yo lo que te quiero decir, Paco, con esto es que el presidente, en lugar de tratar de torear la violencia que sí existe contra las mujeres y que trata él de decir que no hay violencia, debiera atenderlo, debiera tener líneas exclusivas para atender a las mujeres, como ocurrió en Alemania, en la cuarentena, en donde las mujeres tenían un número específico y se hacían campañas para que la gente cercana, los vecinos, pudieran hacer una llamada, pudieran con una clave avisar en las farmacias que estaban sufriendo violencia, y de manera automática la autoridad hacía algo al respecto. Pero bueno, estamos lejísimos de que eso ocurra en nuestro país. Si ni Mariana, siquiera pueden atender la pandemia, los casos de COVID-19
en los hospitales, en las clínicas. Ahora imagínate, Paco, si van a atender la violencia que están sufriendo las mujeres en casa y, por qué no decirlo también, los niños están sufriendo violencia. Mujeres y niños son dos sectores muy vulnerables en esta pandemia, Paco. Mariana, parte del discurso de la teoría feminista es que si un problema no se nombra, no se visibiliza, y si no se visibiliza, entonces no existe. Esto parte de la respuesta que dio el presidente ante el cuestionamiento del aumento de las cifras. Y el hecho de que el presidente diga que no existe se traduce quizá en retirarle presupuesto a algunos programas para poder proteger a las mujeres. ¿La austeridad crees que va a ir permeando hasta estas zonas? ¿La austeridad republicana del presidente va a violentar todavía más a las mujeres? Completamente, Alejandro. La austeridad, claro que violenta a las mujeres. Para mí es muy clara la línea del gobierno federal desde el día 1, el desaparecer, insisto, el recurso para los refugios y que fuesen atendidas mujeres que sufren violencia, el desaparecer también el programa de estancias infantiles que ayudaba a más de 327,000 niños a tener un espacio, y más allá de ayudar al niño, ayudaban a todas aquellas madres, jefas de familia que no tienen en dónde dejar a sus chiquitos y encontraron en las estancias infantiles un lugar seguro. ¿Y esto qué provoca? Que el niño o la niña tengan que quedarse con el tío, con la abuelita, con algún pariente, si bien les va. ¿Y qué pasa? Ustedes lo saben, la estadística es muy alta, que los niños sufren de violaciones, entre muchas otras cosas, de violencia física, y muchas veces es provocado por algún familiar. Entonces las mamás se sentían tranquilas teniendo a sus chiquitos en las estancias infantiles. Yo me pregunto por qué el presidente, cuando ganó, perdió la sensibilidad ante estos temas. No es lo mismo entregarle a una madre 500 pesos, 800 pesos para que encárgate de tu hijo. No es lo mismo a poder tener una instalación en donde dejar a tu chiquito con seguridad. Probablemente esos 500, 800 pesos te los termine quitando el marido, el novio, el tío, de a mí me das este dinero, y terminen siendo gastados en otra cosa que no es precisamente el cuidado de los niños. Es eso lo que está ocurriendo. Entonces yo veo a un presidente muy fuera de la realidad. Veo a un presidente que pareciera desconoce los problemas de México. Obviamente se le atravesó la pandemia porque entre sus planes estaba, ¿no?, hacer todo su esquema electoral hacia el año 2021, planear todo esto, toda su estrategia, los programas. De repente se cruza una pandemia mundial con la que no contaba, que además es necesario que el gobierno se aplique, que la atiendan. Ya llevamos cerca de 3,000 personas muertas en esta pandemia, y esas son las cifras oficiales, y ustedes saben que los gobiernos autoritarios, los gobiernos populistas engañan, ocultan muchas de las cifras, ¿no?, en cuanto a diversos rubros. Entonces yo creo poco que solamente sea esta la cifra de personas muertas. ¿Por qué? Porque han ido registrando personas que fallecen por problemas respiratorios, hemos escuchado una serie de cosas. Mariana, ¿Sí? Déjame interrumpirte. A ver, en todo este tema de la mujer, desde el Senado de la República, ¿qué se va a hacer para solucionar todos estos problemas que tú has marcado muy bien de lo que pasa con la mujer en México? ¿Qué se va a hacer? Bueno, yo soy ex senadora, Paco. En el Senado se tienen que poner a trabajar y se tienen que poner, desde mi punto de vista, se ha hecho mucha legislación para beneficiar a la mujer, pero de nada te sirve que el Poder Ejecutivo no haga todo lo que esté en sus manos por respetar sus derechos, por cuidarlas, por protegerlas. De nada te sirve. De nada te sirve tener una legislación si es violentada, de nada te sirve tener programas que hemos además empujado con fuerza desde hace muchos años, si el gobierno decide de un plumazo quitarle el presupuesto a programas a favor de las mujeres. Entonces, es un poco
es un poco la razón por la que se dio esta manifestación tan fuerte en todo el país y en el mundo, pero concretamente en Ciudad de México el 8 de marzo, que después se atravesó la pandemia y se dejó de hablar un poco sobre los feminicidios, se dejó de hablar sobre la violencia como tal. Hoy hablamos sobre la violencia en la cuarentena, pero la realidad es que la mujer lleva sufriendo violencia ya mucho tiempo y el gobierno, en lugar de respaldarla, de cuidarla, pues le ha quitado presupuesto a las organizaciones, a las asociaciones civiles, ha dejado de apoyar a todas aquellas instituciones que se han construido con muchísimo amor, con muchísimo tiempo, con muchísima dedicación. Las dejas de apoyar, Paco, ¿y qué pasa? Pues la institución deja de funcionar, que es el caso, para recordar solo uno, que eso también es violencia contra la mujer, porque está atentando contra la salud de las mujeres, cuando le quita el recurso a FUCAM para atender a mujeres con cáncer de mama. Entonces, dices, ¿en qué está pensando el presidente? ¿Por qué quitarle recurso a estas instituciones que están haciendo las cosas correctamente? Y si lo haces con el pretexto de austeridad, si lo haces con el pretexto de combatir la corrupción, bueno, si tú detectas que hay corrupción en cualquiera de estos rubros, bueno, pues denúncialo, que termine en la cárcel quien tenga que terminar, pero no puede ser que de todo digas, es que hay corrupción y por eso voy a quitar este programa y voy a hacer asignaciones directas y voy a tener programas cero transparentes en donde puede haber todavía mucha más corrupción. Entonces, Mariana, ¿a qué está jugando, Paco? Dices tú el papel del presidente, pero gran porcentaje del gabinete está conformado por mujeres. ¿Estás diciendo que el papel de la mujer, digamos, no tiene peso en esta administración? ¿Solamente No. es en un tema discursivo? ¿Qué papel ha jugado la secretaria de Yo creo que Gobernación? es un tema, Alejandro, meramente discursivo. El tema del juego que está teniendo la mujer en el gabinete es totalmente discursivo. Vemos a secretarias de Estado que son meros floreros. Vemos a secretarias de Estado que están de adorno y a mí me da muchísima pena. ¿Por qué? Porque tenemos una secretaria de Gobernación, la segunda a bordo, que tiene capacidad, que tiene talento, que tiene astucia, que tiene muchas cualidades. Fue ministra de la Corte, es senadora de la República con licencia. Y dices, ¿cómo es posible que diga algo y que el presidente salga al día siguiente y diga lo contrario? ¿Cómo es posible que no se le esté dando el juego que debiera darle? Porque no tiene hoy ningún juego, no está en el tablero del presidente, no está la secretaria de Gobernación. Tenemos el caso de la secretaria de la Función Pública, que lo único que hace es salir a defender al presidente. No combate la corrupción, no está combatiendo la corrupción ni del gobierno, ni de gobiernos anteriores. Entonces, se ha convertido todo esto en un tema de redes sociales, ¿no? Vemos algunas secretarias, me atrevo a decir que la de la Función Pública, sobre todo, muy activa en las redes sociales, pero nada más. El activismo es para salir y defender al presidente, en lugar de que cada quien esté haciendo su trabajo y podamos trabajar en unidad. El día de ayer tuvimos un foro muy interesante de mujeres que están en la toma de decisiones en diferentes países del continente, el caso de Colombia, el caso de Chile, el caso de El Salvador. Tuvimos un foro Argentina, un foro muy, muy incluyente con diferentes visiones. Y quiero decirles que me sentí muy contenta, ¿no? Porque decía yo, qué bien que en países como Colombia le estén dando su lugar a las mujeres, que en países como Colombia estén teniendo un rol importante las mujeres en el gobierno, que en otros países también. Hoy tuvimos en otro foro una alcaldesa chilena y nos decía, es que yo no estoy en el equipo, no soy del mismo partido que el presidente chileno, pero estamos trabajando en unidad, estamos en medio de una pandemia, no queremos politizar las cosas y estamos trabajando para dar soluciones. Estamos trabajando para combatir juntos la emergencia sanitaria y la emergencia económica. De verdad escucho esto y digo,
¿por qué no en México, que México es grandioso, no podemos trabajar todos en unidad? ¿Por qué no puede el presidente de México convocarnos y decirnos a todos, a ver, ya basta de violencia, porque él es el que empieza con la violencia en cada una de sus mañaneras contra los periodistas, contra los neoliberales, contra los empresarios, contra quien se le ponga enfrente, ¿no? Y esto obviamente que genera desunión, Claro. genera violencia, genera apatía, genera enojo, genera muchas cosas negativas. Y en medio de una pandemia, creo que todos debiéramos estar cerrando filas y trabajando de la mano, sociedad civil y gobierno, ¿para qué? Para atender una emergencia sanitaria y una emergencia económica. Viene tremenda crisis, Paco, Alejandro, y parece que el presidente todavía no la ve. Agradecemos tus comentarios, Mariana Gómez del Campo, como siempre, agradecido de que estés en Mega Noticias TVC. Ya tendremos oportunidad de volver a platicar contigo, que siempre traes temas muy interesantes. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y recuerden, hay que quedarse en casa en la medida de lo posible. Un abrazo con cariño. Igualmente, Mariana. Bueno, ahí tiene usted este punto interesante.